el apóstol Pablo nos dice que ahora que nosotros nos hemos entregado a Cristo, si nosotros ahora vivimos del Espíritu, también debemos andar en el Espíritu. Y debemos hacer que ese Espíritu sea el que conduzca nuestra vida. Pero para poder nosotros ser conducidos por el Espíritu, primero tenemos que haberlo recibido. Y la forma de recibir el Espíritu, nos dice el apóstol, es por el oír con fe. Como hemos visto en los 2 días anteriores, el fruto del Espíritu debe manifestarse en el cristiano. Y hemos visto que para que nosotros podamos recibir el Espíritu, las palabras de Jesucristo son Espíritu y son vida. A través de estas enseñanzas de la Biblia, nosotros podemos recibir el Espíritu de Dios, ya que a través de ellas hemos dicho que el Espíritu Santo nos habla directamente a la mente y al corazón. Por otro lado, también se ha declarado que para que nosotros podamos lograr tener ese Espíritu debemos permanecer en Jesús. Así como los pámpanos tienen que estar unidos a la vid, así también nosotros tenemos que estar unidos a Cristo. Y Jesucristo ha enseñado que para que nosotros podamos estar unidos con Él, es necesario permanecer en sus mandamientos. San Juan 15:10 dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así que entonces, el secreto es poder tener el Espíritu a través de Jesucristo, recibiendo la palabra, a fin de que los mandamientos de Dios puedan estar en nuestras vidas. Y ahora dice que el primer fruto que tenemos que manifestar se llama el fruto del amor. ¿Qué es el amor? ¿Cómo lo podemos obtener? ¿Cómo lo podemos manifestar? El primer punto, ¿qué es el amor? En el libro de Romanos capítulo 13, versículo 10, nosotros leemos que el amor es el cumplimiento de la ley. Y en San Juan capítulo 14, versículo 21, Jesucristo nuestro Señor dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Sin duda, los mandamientos de Dios son la expresión del amor de Dios, es el concepto de amor de Dios. Estos mandamientos le fueron dados a Moisés en las tablas de piedra, 10 preceptos que se llamaron el Decálogo. Cuando estos 10 mandamientos llegan a nuestros corazones, entonces el amor de Dios ha llegado a nuestro corazón. Y una vez que tengamos esos mandamientos dentro de nuestros corazones, los podremos expresar en nuestras acciones. El mismo Señor Jesucristo dijo en el libro de San Mateo capítulo 10 versículo 8: de gracia recibisteis, dad de gracia. Así que antes de que nosotros podamos manifestar el amor, primero tenemos que recibir ese amor. ¿Y de qué manera es que lo recibimos? En el nuevo pacto se nos promete esto. Hebreos capítulo 10 versículo 16 dice: pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. La promesa en el nuevo pacto es que desde el momento que recibimos el Evangelio de Dios, el Señor comienza a escribir estos mandamientos en nuestros corazones y en nuestras mentes. ¿De qué manera es que es escrita esta ley? A través de las enseñanzas de la palabra de Dios, ya que hemos descubierto que el amor de Dios viene a través de la santa palabra. En el libro de San Juan capítulo 5 versículo 38 y versículo 42, nuestro Señor Jesucristo dijo a los judíos: yo conozco que no tenéis la palabra de Dios en vosotros. Y luego les dijo: porque yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Así que tener las palabras de Dios, las santas escrituras, las enseñanzas de la Biblia, es tener el amor de Dios en nosotros, ya que la Biblia es el libro del amor de Dios, es la carta de amor de Dios a través de la cual se nos enseña cómo nosotros debemos vivir en amor. Ahora bien, una vez que nosotros hemos entendido que el concepto de amor es la ley de Dios y que ese amor viene a través de la palabra, ¿por qué? Porque la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis es el desarrollo de la ley, es toda la ley pero en forma desarrollada. Mientras que la ley de los 10 mandamientos es toda la palabra, todo el Evangelio en forma sintetizada. Porque el Evangelio es la palabra. Efesios capítulo 1 versículo 13, el apóstol Pablo dice: oyendo la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación. Así que entonces el Evangelio es la palabra de Dios que nos trae todo el amor de Dios. Muy bien, segundo punto: ¿cómo es que ese amor ahora puede operar en nosotros? Cuando el amor de Dios entra en nosotros, se debe manifestar en acciones. Nos dice 1 Corintios capítulo 13, que nosotros, aunque podamos tener toda la fe del mundo, aunque podamos tener todo el conocimiento del mundo, aunque podamos profetizar, así regalemos nuestro cuerpo para ser quemado o nuestros bienes, si no tenemos amor, de nada sirve. Así que entonces, el amor cuando entra a través de las leyes de Dios en nuestros corazones y mentes por el estudio de la palabra, ahora debe manifestarse en un grupo de acciones que dice el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 hasta el versículo 8. Nos dice el apóstol Pablo una lista de las acciones que determinan que verdaderamente el amor está con nosotros.
Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Así, en estas palabras, el apóstol Pablo nos está indicando que los resultados de tener el amor dentro de nosotros serán estas acciones. Aquí hay un punto a tratar. Muchos cristianos, cuando leen esta lista de acciones y virtudes presentadas por el apóstol Pablo, quieren practicar cada una de ellas esforzándose y diciendo, ya, tengo que llegar a ser sufrido, tengo que llegar a ser justo, tengo que llegar a ser lo bueno, no tener envidia, etc. Pero el apóstol Pablo en ningún momento nos ha dicho que tengamos que hacer eso. El apóstol está diciendo que todas estas acciones son el fruto del amor que está dentro de nosotros. Es decir, cuando tenemos las enseñanzas de la palabra de Dios dentro de nosotros, cuando tenemos la ley de Dios dentro de nosotros, estas acciones deben de verse en el cristiano, ya que la palabra del Señor nos dice que debemos esforzarnos con cada músculo, con cada intención, para tener que cumplir con todas las enseñanzas de la palabra. Así, cuando cumplimos con las enseñanzas de la palabra, de pronto se verá en nuestras acciones la práctica del amor. Así es como el apóstol está enseñando. De ninguna manera se nos ha dicho que nosotros tengamos que poner nuestro propio esfuerzo y conocimiento en querer practicar estas acciones. ¿Por qué? Porque el ser humano es lo que es su pensamiento. Proverbios capítulo 23, versículo 7 dice, tal es el hombre en su pensamiento, tal es él. Así que entonces, lo primero que tendremos que ver es que en nuestros pensamientos estén las leyes de Dios. Cuando las leyes de Dios están en nuestros pensamientos, todo esfuerzo que hagamos por hacer lo correcto resultará beneficioso. ¿Por qué? Porque solo estaremos desarrollando la voluntad nuestra. La voluntad nuestra será la voluntad de Dios, porque las leyes de Dios estarán dentro de nosotros, por eso nuestras acciones saldrán a relucir como la ley nos manda. Este es precisamente el punto focal. Cuando el Espíritu de Dios, por medio de la palabra, mora en nuestros corazones, estas palabras serán el motor que impulse nuestras acciones. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 14, el apóstol Pablo es claro cuando dice que el amor de Cristo nos constriñe. La palabra constreñir significa forzar, impeler, obligar, empujar. Así que, cuando el amor de Dios está en nuestros corazones, la palabra de Dios está en nuestros corazones, se convierte en el motor que impulsa nuestras acciones. A esto se le llama vivir en el amor de Cristo. Este es el primer fruto, el fruto del Espíritu de Dios que hace que nosotros andemos en amor. Y entonces finalmente, la tercera parte se cumplirá en que el apóstol Juan nos dice, y este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no son difíciles. Cuando el amor de Dios está en nosotros, es obvio que nuestras acciones lo determinarán. Primera de Juan capítulo 3, versículo 18 dice claramente, no amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y en verdad. Y en San Juan capítulo 15, versículo 10, Jesucristo nos dice, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así que necesitamos obedecer los mandamientos de Dios por medio del Espíritu Santo. Es el Espíritu, la palabra de Dios, las enseñanzas de Dios, las que nos dan vida, para que nosotros podamos llegar a cumplir con cada precepto. Y cuando nosotros cumplimos así la palabra del Señor, el amor de Dios se verá en nuestras acciones. La ley de Dios estará cumplida, porque contra tales cosas, dijo el apóstol Pablo, no hay ley. Que Dios nos ayude para poder llenarnos de su palabra, llenarnos de su ley para vivir de las acciones del Espíritu. Amén.